día de hoy, y para que conste que escucho sus peticiones, de hecho leo las peticiones que me hacen por todas las redes sociales, voy a escuchar a un artista que me han recomendado vía Instagram y que parece que está rompiendo todo. De hecho, la gente se pregunta si es una IA, si hace cosas con IA, si no, si hay algo trucado. Bueno, vamos a escuchar a Mafra, cantante estadounidense que hace covers acá en YouTube. Vamos a escuchar específicamente el cover de Bring Me the Horizon. La canción se llama Doom y vamos a descubrir si es una voz real, si está hecha con IA, si no, bueno, vamos a descubrirlo todo en este video. Así que acompáñenme. Ok, tengo que confesar que esta es literalmente la primera vez, o sea, a veces me pasa que cuando les digo, es la primera vez que escucho a alguien o qué sé yo, capaz que escuché algún fragmento de esa persona antes en Instagram, en TikTok y demás, pero como no escuché una canción completa, es la primera vez. Pero en este caso particular, es la primera vez. O sea, no tengo idea de cómo suena la voz de esta persona. La voy a descubrir literalmente en este momento con todos ustedes. Esperen que voy a achicar un poquito el video porque me come mucho la pantalla. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar a ver por qué todo el mundo se está volviendo loco con esta chica. Vamos. Que yo le digo Mafra, pero capaz que no se pronuncia de esa manera. Así que si no se pronuncia de esa manera, sepan disculpar. Ahora sí, vamos a escuchar. Cut off my wings and come lock me up. Just pull the plug, yeah, I've had enough. Tear me to pieces, sell me for parts. You're all vampires, so here, you can have my heart. Ok, puedo entender por qué. Voy a tirar un poquito para atrás, así podemos escuchar un poquito de vuelta a esa última parte. Puedo entender por qué se genera la confusión acerca de si es IA o no. Pasa lo siguiente, están saliendo muchos artistas con IA que la gente al principio cree que son reales, porque ya les digo, hay varias plataformas que trabajan con IA que han avanzado lo suficiente como para que las voces suenen bastante reales. Y eso se mezcla con los procesos que se utilizan la voz en postproducción, ¿sí? Entonces, por el momento, yo, en este cortísimo momento en la que la estamos escuchando, creo que es real. Ahora, entiendo que parezca con IA porque es una voz que está bastante procesada, ¿sí? O sea, no es que estamos escuchando su voz completamente al natural. Tiene los procesos naturales que se utilizan en la voz para sacar una canción de estudio, como puede ser un reverb, como puede ser un delay, pero al mismo tiempo también tiene cierta corrección digital. Entonces puedo entender que se llega a confundir una cosa con otra. El video, la estética que decidió utilizar también puede llegar a pensarse que es un video hecho con IA, que no creo, no, para nada, me parece que es ella. Pero el tipo de estética y todo, bueno, lleva a pensar eso. Y en un mundo en donde cada vez hay más IA y es más difícil de distinguirla, puedo entender como la paranoia. Vamos a seguir escuchando. Can have my heart. Lindos graves. You can have my heart. You can have my heart. There was a funeral, a room of ghosts. No hand of movement, no sign of pulse. Only an echo, just scanning bone. They kick the chair, but we uptight the room. You can have my heart. ¿Ven? Hay como toda una limpieza de ese audio que hace que alguien que no tenga el oído muy entrenado pueda llegar a creer que es irreal. Pero es simplemente que los procesos que se le hacen en postproducción a los audios de voz, una limpieza, se los comprime, se les dan algunos maquillajes a la voz, pero el maquillaje es en el sentido de reverb, delay y algunas otras cositas que se le ponen a la voz para que suene más linda. Sin embargo, me gusta mucho, o sea, teniendo en cuenta que es su voz real, me gusta mucho cómo hace los cambios de graves a agudos, cómo maneja toda la zona media en este tipo de canciones. Esto es metalcore, si no me equivoco. You can have my heart. So come rain on my parade, 'cause I wanna feel it. Come shut me over.
Hace bastante scream y es un scream muy limpio, muy limpio. Muy difícil de escuchar, porque por lo general los screams suelen escucharse rotos o mal hechos, o hechos con una técnica que suele ser dañina, pero es un scream muy... Claro, todo es tan perfecto. Ok, entiendo por dónde va la cosa. Sorry, but it's too late, and it's not worth saving. So come rain on my parade. I think we're doomed. I think we're doomed, and now there's no way back. Esto se resuelve fácilmente. Su voz impecable. El manejo, la dinámica vocal que tiene de pasar de graves a agudos, a fries, a screams, sin que se note ningún tipo de distensión, ningún tipo de daño en las cuerdas vocales, es espectacular. Ahora, esto de si es Sia, si no es Sia, se soluciona facilísimo. Digo, ella cantando en un vivo. Si hay vivos de ella cantando, me los pueden dejar en los comentarios, que los quiero ir a chusmear. Pero se soluciona súper fácil para mí. O sea, la mejor forma de desmentir cuando te dicen que sos IA o que tu voz está hecha con IA es cantar en vivo. Y ya está. Bueno, dicho esto, que no me quiero olvidar, si les está gustando este video, si les gusta mi canal, si les gusta mi contenido, yo nunca pido estas cosas, pero las tengo que pedir porque si no la gente se olvida. No se olviden de darle me gusta al video, de comentarlo, de compartirlo, de dejarme sugerencias para próximos videos. Vamos a seguir escuchando. You must have made some kind of mistake. I asked for death, but instead I'm awake. The devil told me no room for cheats. I thought I'd sold my soul, but he could never see. You can have my heart. Igual no les puedo decir 100% si creo, o sea, voy a dejarlo hasta el final del video simplemente para darle un poco de detención, pero no les puedo decir al 100% si yo creo que no es IA, porque yo hago bastante, me gusta mucho todo lo que tiene que ver el probar software de músicas con IA, Suno, etcétera. O sea, estoy bastante metida en la movida y he probado hacer muchísimas canciones. Y la característica que indica que algo está hecho con inteligencia artificial es que la voz no tiene, no que no tiene matices, sino que no tiene subidas y bajadas características de la respiración, de la forma en la que tomaste aire en ese momento que tiene la del ser humano común y corriente. Que por más que le hagas 1000 procesos a la voz, se notan como esas movidas vocales, ¿sí? Yo acá no las estoy escuchando. Entonces, como todavía no las estoy escuchando, lo escucho todo como muy parejito, como demasiado perfecto. Entonces, no puedo asegurar. Espero poder asegurarlo para el final del video. Pero por el momento no puedo asegurar al 100% que no sea IA, ¿eh? O sea, la realidad es esa. Cause I wanna feel it. Come shove me over the edge. Cause my head is in overdrive. I'm so Si no es IA, es espectacular. O sea, eso me pasa. Es re triste que el mundo esté así en este momento, porque antes ni se me hubiera cruzado por la cabeza. ¿Me entendés? Antes ni se me hubiera cruzado por la cabeza, hubiera dicho como, es espectacular lo que hace esta chica, mirá el control que tiene vocal, que puede hacer estos screams súper rotos y en la siguiente oración volver una voz mega limpia, que hay gente que lo hace, ¿eh? Digo, Tatiana, ¿se llama Tatiana? Creo que sí. La cantante de Ginger lo hace espectacularmente bien, pero aún así, si escuchamos, por ejemplo, canciones de Ginger cantadas en estos live sessions de estudio, que es un poco lo que intenta emular este video, se pueden escuchar cositas que terminan haciendo muy humana la voz, cosa que no me está pasando en este momento. everybody
it's too late, and it's not worth saving. So come rain on my parade. I think we're doomed. I think we're doomed. And now there's no way back. I think we're doomed. I think we're doomed. And now there's no way back. Estoy muy concentrada tratando de ver qué onda. Así. So come rain on my parade, 'cause I wanna feel it. Come show me over the edge, 'cause my head is in overdrive. I'm sorry, but it's too late, and it's not worth saving. So come rain on my parade. I think we're doomed. I think we're doomed. And now there's no way back. Ok. Ok, terminó el video y yo... Es impresionante esto, creo que lo voy a llamar... va a ser una nueva sección del canal, lo que me acaba de abrir esta chica Amafra. Terminó el video y yo sigo sin estar 100% segura de decirles como, sí chicos, es súper... no tiene IA, para nada, no está hecho con IA esto, cero. No puedo decirlo porque no estoy segura, realmente. Si no es IA, o sea, si es su voz y simplemente es una voz que ha pasado por estudio y ha tenido sus procesos y demás, es espectacular lo que puede hacer. Si es IA, bueno, no sé, es otro el cantar. Digo, y la forma para mí de saber al 100% si algo no es IA es que cante en vivo. ¿Hay algún video de ella cantando en vivo? Si es así, me lo pueden dejar en los comentarios, lo vuelvo a pedir, por favor. Así podemos analizarlo un poquito mejor. Nada, no sé cómo concluir este video. Bueno, sí, un poco sí sé cómo concluir este video. Es re triste que yo estoy súper a favor, igual, de la utilización de la IA, no solamente en lo funcional, sino también en lo artístico. Digo, si tenés un bloqueo de artista, si necesitas ver cómo suena cierta instrumentación como artista para ponerlo en tu canción, y es muy caro el proceso de pedirle a músicos que lo hagan de una y querés hacer una maqueta, me parece bárbaro. Ahora, crear cantantes completamente con IA, ni siquiera darles la posibilidad a cantantes de que hagan realidad la música esa que creaste con IA, para que no suene tan perfecto, pero de tan perfecto se pasa a ser artificial, no me parece bien. O sea, no banco, no me gusta, no apoyo, no nada. Entonces, necesito que en los comentarios me digan algo. Algo, díganme. Si ya la han escuchado varias veces o si la han escuchado en vivo, por favor, desásnenme. Los voy a estar leyendo y voy a estar muy feliz si no es IA, realmente. Espero que este video les haya gustado, que los haga pensar un poco. Y si quieren más videos así, ya saben, se suscriben, comentan, comparten y todo lo que tienen que hacer para que este canal siga en funcionamiento. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.